Hola, buenas, soy Brandon Mayorga, estudiante de automatización y robótica en INACAP. Mi profesor Luis Darmendrell de la asignatura de Funciones y Matrices nos designó a hacer un proyecto. Yo elegí el error en la automatización y este proyecto busca dar a conocer las variaciones que existen en los montajes automatizados en lo que respecta a la medición de la variable con la medición real y la medición ideal. Con real nos referimos a la que se obtiene y con ideal nos referimos a la que deseamos que sea. Los temas de investigación o base del proyecto son la variable error, campos de medida y sensor o instrumento en el proceso automatizado. Las nociones matemáticas que es el error igual valor leído en el instrumento menos valor ideal de la variable medida. Esta y los subsiguientes que van hacia abajo, de error absoluto a error relativo, estos no son las bases iniciales de las fórmulas que van a ser utilizadas más adelante. Las problemáticas a abordar son la incertidumbre de la medida, la medición de la variable, calidad de la medida y cómo interactúa el error en la medición del instrumento. El objetivo y preguntas. Objetivos son conocer más sobre este error, aprender cómo obtener una medida ideal, eh, descubrir cómo afecta la variable error en la obtención de medida ideal que se busca. O las preguntas son qué es un error, qué sucede con la medición y qué fórmulas se utilizan. En conclusión, como objetivo tenemos saber qué fórmula vamos a utilizar para obtener la medida real y la más cercana a nuestra medida ideal. Los temas iniciales son variable error, incertidumbre, la prueba T-de-Student y curva Gauss, que que son muy necesarios en lo que estamos viendo y en lo que queremos conocer. Tienen mucho que ver con la fórmula utilizada, el alcance y el instrumento utilizado, que es el instrumento con el cual se llevó la teoría a práctica y obtuvimos datos que nos ayudaron a demostrar que las fórmulas estaban correctas. Las herramientas tecnológicas que fueron utilizadas durante este proyecto fueron aplicaciones de graficadoras para que nos ayuden a visualizar la información en tablas de una manera más simple, no sea tan confuso y enredado, y así cualquiera puede entender cuál, cuál es la constancia que existió al aplicar la fórmula a la medida que se obtuvo en los grados de libertad según la tabla o la prueba T de Students. ¿Qué es un error? La palabra error se utiliza para definir la variación que sufre una medición obtenida en comparación con la que se desea. En otras palabras, el error es la diferencia que existe entre el valor ideal y el valor real. Esta medición se obtiene con instrumentos que se encargan para medir las diferentes variables de procesos que hay, como temperatura, presión, flujo, nivel. Existen otros más, pero estos son los principales que se utilizan en la industria. Eh, La incertidumbre de la medida. Cuando se realiza una operación de calibración, se compara el instrumento a calibrar con un aparato patrón para averiguar si el error se encuentra dentro de los límites dados por el fabricante del instrumento. Y de esto existen dos tipos de incertidumbres presentes en la medición que los designamos como A y B. En otras palabras, incertidumbre A e incertidumbre B. Estas dos incertidumbres están divididas de forma en que cada una representa distintas variables que afectan a la medición en cuestión. Entre fuentes de incertidumbre tenemos la influencia de las condiciones ambientales, lecturas diferentes de instrumentos analógicos realizados por los operadores, variaciones en las observaciones repetidas de la medida en condiciones aparentemente idénticas, valores inexactos de los instrumentos patrones.
Ahora, la incertidumbre de tipo A, que se relaciona con fuentes de error aleatorios, puede ser evaluada a partir de distribuciones estadísticas o lectura en el instrumento. ¿Qué quiere decir que evaluada a partir de distribuciones estadísticas? Que la evaluación se efectúa por un análisis estadístico en una serie de observaciones independientes de la magnitud de entrada, bajo las mismas condiciones de medida. Si no existen componentes evaluados estadísticamente, la evaluación de tipo A corresponde a la repetibilidad del instrumento a calibrar. Considerando que la distribución de probabilidades de las medidas de dichas variables en la curva de Gauss, la medida aritmética es el valor estimado de la variable, mientras que la desviación estándar representa el grado de dispersión de los valores de la variable que se miden repetidamente. En cambio, en la incertidumbre de tipo B se asocia a errores de tipo sistemático y corresponden a la incertidumbre del calibrador, la resolución del instrumento y la influencia de otras magnitudes que surgen del control de las condiciones de contraste o de la experiencia previa del operador. Algunos procedentes de esta fuente de la incertidumbre que afectan son los datos de medida anteriores, experiencia y conocimiento de los instrumentos, especificaciones del fabricante y valores de incertidumbre de manuales técnicos. En otras palabras, es un método que se basa en la experiencia y conocimientos generales, que es una decisión que se toma en base a toda la información disponible que puede venir dada por resultados anteriores y lo anteriormente mencionado igual. En el cuadro azul del lado derecho, se habla sobre que al obtener la incertidumbre tipo A y tipo B se calcula la incertidumbre combinada. Después se puede proceder a calcular la incertidumbre expandida. Y por último, eh, obtenemos nuestra variación de medida, que es lo que realmente se desea obtener. La prueba T-Student. Esta es un tipo de estadística deductiva que la utilizamos para determinar si existe una diferencia significativa entre la medida entre dos grupos, los cuales estos dos grupos son la incertidumbre A y la incertidumbre B, y utilizamos esta tabla de la libertad que está en el lado izquierdo, que llega de 1 a 20. En el lado derecho está graficado para que sea su visualización sea más fácil. Luego tenemos la curva o campana de Gauss, que es una representación gráfica que muestra la distribución de datos en torno a un valor central. Esta herramienta la utilizamos para representar la dispersión de datos y sus tendencias con el fin de detectar patrones o comportamientos en diferentes situaciones. En base de la prueba T-Students y la curva de Gauss, nos ayudarán bastante para obtener los datos futuros. Tipo A. La incertidumbre de A, el valor estimado X viene dado por la medida aritmética promedio de los valores observados. Al lado derecho está la fórmula. Subsiguientemente abajo existen varias fórmulas también, que todas van de la mano con el tipo A, dependiendo la información que obtengamos. Acá en el tipo B lo mismo. Están las fórmulas dadas de cómo seguir según la información que se obtiene. Y acá el ejemplo, un manómetro tipo Bordon de escala 0 a 4 bar, que se calibra con un patrón de incertidumbre. Ya. Efectuamos la calibración de temperatura de 20 más menos 2 grados Celsius y con ciclos de presión y aplicada de subida y bajada que permiten comprobar si el instrumento tiene histeresis. Cada medida se realiza 4 veces. Con la información dada, si aplicamos la fórmula de la incertidumbre tipo A e incertidumbre tipo B, podemos llegar a obtener los datos de la tabla del lado derecho, la cual indica que las fórmulas están correctas. Luego acá en el gráfico 1 y gráfico 2 está visualizado las 4 medidas que se hicieron. En el gráfico 1 hay 5 puntos, pero el
quinto sería como el de la zona muerta, así que no se cuenta realmente. Y con ellos comprobamos que la manera de obtener el mínimo error posible en la medición, que a base de la incertidumbre A y incertidumbre B, es efectivo. Luego de para podemos concluir que es posible calcular o determinar cuál es el error que tiene nuestro instrumento respecto a la medición que hacen en las variables que estén trabajando. Sabemos que las fórmulas funcionan y nos pueden ayudar a saber cuál es nuestro margen de falla que está teniendo el instrumento. Gracias por las pruebas de Student y además de aplicar la curva de Gauss. También es importante saber que existen tipos de normas que nos ayudan a poder calcular esto, como sería el ISO-IE del 2005. También está el CANAC del S02, que está mencionado ahí, que es para calibraciones. El EAL-R2, que es del 95, también nos ayuda a ello. Así que cada una de esas son normas utilizadas para obtener el cálculo de la incertidumbre tipo A y tipo B. Y con eso terminaría el proyecto del error en la automatización. Obvio. Como, como bibliografía tenemos el libro de instrumentación industrial de Antonio Prado de la octava edición del año 2011, del cual va a ser el proyecto y fue de donde más saqué información. La prueba de estudio de la curva Gauss fue investigado de manera autónoma y con eso finalizo el proyecto de funciones y matrices del error en la automatización.